ella estaba sentada sola en la boda. El multimillonario reconoció el anillo de su madre. El sol de noviembre se filtraba a través de los enormes ventanales del Palacio de Hierro, creando un espectáculo dorado que parecía sacado de una revista de bodas de lujo. Valentina Herrera ajustó su discreta blusa negra y revisó una vez más la lista en su tablet, verificando que cada detalle estuviera en su lugar para la boda más esperada del año en la Ciudad de México. «Oye, Valentina, ¿ya llegaron las flores para el altar?», le gritó desde lejos Mercedes, la coordinadora principal de eventos, con esa voz chillona que siempre la ponía nerviosa. «Sí, Mercedes, llegaron hace una hora. Los arreglos ya están perfectos», respondió Valentina, manteniendo la calma profesional que había aprendido a mostrar en estos eventos, donde cada detalle valía más que su salario de 3 meses, a sus 23 años. Valentina había aprendido a moverse como una sombra en estos mundos de cristal y champán. Su trabajo como asistente de eventos le permitía sostener a su abuelita Carmela, quien había criado sola después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella era apenas una bebé, o al menos eso era lo que siempre le habían dicho. El vestido de novia de la señorita Fernández debía haber costado más que lo que ella ganaría en toda su vida. Pero Valentina no sentía envidia. Había aprendido desde pequeña que cada quien tenía su lugar en el mundo, y el suyo era trabajar duro para cuidar a la única familia que le quedaba. «¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios!», susurró la novia mientras sus amigas la rodeaban como mariposas elegantes. «¿Creen que todo salga bien? Todo va a estar perfecto, señorita Fernández», le aseguró Valentina con una sonrisa genuina. «He revisado cada detalle 3 veces». Mientras hablaba, Valentina jugueteó inconscientemente con el anillo que llevaba en su mano derecha. Era una pieza antigua, con un rubí profundo engastado en oro blanco que brillaba con una intensidad casi hipnótica. Su abuela se lo había regalado el día que cumplió 18 años, diciéndole que había pertenecido a su madre y que algún día entendería su verdadero valor. La ceremonia comenzó con la elegancia esperada. Valentina se mantuvo en el fondo de la iglesia, supervisando discretamente que todo fluyera sin contratiempos. Los invitados, vestidos de diseñador y joyas que podrían comprar casas enteras, llenaban las bancas de madera tallada mientras el órgano resonaba con la marcha nupcial. En el altar, el novio esperaba nervioso junto a su padrino. Maximiliano Santa Cruz era una figura imponente incluso a sus 42 años. Su porte distinguido y esa presencia que llenaba cualquier habitación lo habían convertido en una leyenda de los negocios mexicanos. El imperio hotelero que había construido se extendía por todo el país, y su nombre aparecía regularmente en las revistas de sociedad y negocios. Valentina lo había visto muchas veces en las páginas de esas revistas, que a veces hojeaba en los puestos de periódicos. Siempre le había parecido guapo, pero con esa belleza inalcanzable de las portadas. Jamás imaginó que algún día estaría en el mismo lugar que él, aunque fuera trabajando en las sombras. Cuando la novia comenzó su camino hacia el altar, todos los ojos se dirigieron hacia ella, excepto los de Maximiliano, por alguna razón que no podía explicar. Su mirada se había fijado en el fondo de la iglesia, donde una joven de cabello castaño movía discretamente las manos mientras coordinaba algo con su tablet, y entonces lo vio. El brillo inconfundible de un rubí captó su atención como un rayo. Maximiliano entrecerró los ojos, enfocándose en la mano derecha de la joven. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en 5 años. Ese anillo era imposible, pero ahí estaba, el rubí raro, engastado en oro blanco con esa forma única que conocía de memoria. El mismo anillo que él había mandado a hacer especialmente para Isabela, su difunta esposa, usando una piedra que había pertenecido a la familia Santa Cruz por generaciones. «Maximiliano, ¿estás bien?», le susurró el novio, notando que su padrino había palidecido súbitamente. Sí, estoy bien», murmuró Maximiliano, aunque su voz sonaba extraña hasta para él mismo. Sus ojos no podían apartarse de esa joven que ahora se movía hacia un lateral de la iglesia. La ceremonia continuó, pero para Maximiliano se había convertido en un borrón de voces y música. Su mente luchaba contra lo imposible de lo que estaba viendo. Ese anillo había sido enterrado con Isabela hace 5 años. Él mismo se había asegurado de eso durante el funeral más doloroso de su vida. Cuando finalmente terminó la ceremonia y los invitados comenzaron a moverse hacia el salón de recepción,
Maximiliano se disculpó rápidamente y se dirigió hacia donde había visto por última vez a la joven del anillo. Valentina estaba guardando sus cosas cuando sintió que alguien se acercaba. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con Maximiliano Santa Cruz. Sus ojos verdes la miraban con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de su alma. «Disculpa», dijo él, con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba ligeramente. «¿Podrías decirme dónde conseguiste ese anillo?» Valentina bajó la mirada hacia su mano, confundida por la pregunta extraña. «Este, me lo regaló mi abuela, era de mi madre», respondió, sin entender por qué este hombre poderoso estaba interesado en su modesta joya familiar. «¿Tu madre?» Maximiliano sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Cómo se llamaba tu madre?» La intensidad en su voz alarmó a Valentina. Había algo en sus ojos que la hacía sentir incómoda, como si estuviera viendo un fantasma. «Yo no la conocí. Mis padres murieron cuando era bebé», dijo, dando un paso atrás instintivamente. «Mi abuela me crió. Por favor, necesito que me digas cómo tu familia obtuvo ese anillo», insistió Maximiliano, acercándose un paso. Su comportamiento había cambiado completamente. Ya no era el empresario controlado que todos conocían, sino un hombre desesperado buscando respuestas. Valentina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. No entendía qué estaba pasando, pero cada instinto le gritaba que debía alejarse de este hombre inmediatamente. «Lo siento, tengo que irme», murmuró, guardando rápidamente sus cosas en su bolsa. «¡Espera!», gritó Maximiliano, pero Valentina ya había comenzado a caminar rápidamente hacia la salida. Él la siguió, abriéndose paso entre los invitados que salían de la iglesia. Su corazón latía con una mezcla de desesperación y una esperanza que no se atrevía a nombrar. «Por favor, solo necesito hablar contigo», le gritó, pero Valentina había comenzado a correr. Ella se perdió entre la multitud de la calle, dejando a Maximiliano plantado en la entrada del Palacio de Hierro, con más preguntas que respuestas, y un dolor en el pecho que no había sentido desde el día que enterró a Isabela. Esa noche, mientras Valentina regresaba a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, no podía quitarse de la cabeza los ojos verdes de ese hombre y la desesperación que había visto en ellos. El anillo en su mano parecía pesar más que nunca, como si de repente hubiera despertado de un largo sueño y ahora pulsara con secretos que ella no comprendía. Sin saberlo, ambos habían comenzado una danza que cambiaría sus vidas para siempre, conectados por un anillo que guardaba verdades que alguien había matado por mantener enterradas. Maximiliano no había dormido en toda la noche. Desde su penthouse en Polanco, miraba las luces de la ciudad que nunca dormía, pero su mente estaba completamente enfocada en una sola imagen, el anillo de rubí en la mano de esa joven misteriosa. Había pasado 5 años tratando de superar la muerte de Isabela, 5 años construyendo murallas alrededor de su corazón, y ahora una simple joya había derribado todo en cuestión de segundos. Tomó su teléfono y marcó el número de su asistente personal. «Roberto, necesito que contrates al mejor investigador privado de la ciudad. Quiero toda la información posible sobre una joven que trabajaba ayer en la boda de los Fernández». «Señor, ¿son las 5 de la mañana?», respondió Roberto con voz somnolienta. «No me importa la hora. Quiero resultados para el mediodía». Mientras tanto, en su pequeño departamento, Valentina preparaba el desayuno para su abuela Carmela. La anciana de 73 años tenía diabetes y problemas del corazón, pero su espíritu seguía siendo fuerte como el día que se hizo cargo de una bebé huérfana. «¿Qué tienes, mija? Te veo muy pensativa», observó Carmela, notando que su nieta movía distraídamente los huevos revueltos en la sartén. «Ayer pasó algo extraño en el trabajo, abue», dijo Valentina, sirviéndole el desayuno. «Un hombre se acercó y me preguntó sobre mi anillo. Se veía muy alterado». Carmela dejó caer el tenedor. Su rostro, normalmente sereno, se llenó de una palidez que alarmó a Valentina. «¿Qué hombre? ¿Cómo era?», preguntó con una voz que temblaba ligeramente. «Era mayor, elegante. Creo que era Maximiliano Santa Cruz. El empresario. ¿Lo conoces?». El mundo de Carmela se detuvo. Ese nombre que había evitado pronunciar durante 23 años acababa de salir de los labios de su nieta. Las manos le temblaron mientras fingía buscar servilletas para limpiarse. «No, mija, no lo conozco»,
Debe haber sido una confusión. Hay muchos anillos parecidos por ahí. Mintió, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que Valentina pudiera escucharlo. Pero Valentina conocía a su abuela mejor que nadie. Había algo en su reacción que no encajaba. «Abue, ¿estás segura? Te pusiste muy pálida cuando mencioné su nombre. Solo me asusté, mi amor. A veces la gente rica puede ser complicada. Mejor no te metas en problemas con esa gente». Sí, a las 12 en punto, Maximiliano tenía sobre su escritorio un expediente completo sobre Valentina Herrera. La información era básica, pero suficiente para confirmar sus sospechas más locas. 23 años, huérfana desde bebé, criada por su abuela Carmela Herrera. «¿Carmela Herrera?», murmuró, sintiendo que el nombre le resultaba familiar. «Roberto», que había estado presente durante la investigación. Carraspeó nerviosamente. «Señor, hay algo más. Según los registros médicos que pudimos obtener, Carmela Herrera trabajó como enfermera en el Hospital Ángeles hasta hace 5 años. Se jubiló, exactamente 3 meses después de la muerte de la señora Isabela». Maximiliano sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. 5 años atrás, el Hospital Ángeles estaba sumido en el silencio de la madrugada cuando Isabela Santa Cruz fue ingresada de emergencia. Tenía 6 meses de embarazo y había comenzado a sangrar después de cenar con la familia. «Doctor, mi esposa está embarazada, por favor, salven a mi bebé», había suplicado Maximiliano, sosteniendo la mano pálida de Isabela mientras los médicos la llevaban a cirugía. En esa noche terrible, había perdido todo. Isabela había muerto por complicaciones internas que los médicos no pudieron explicar completamente, y el bebé había sido demasiado prematuro para sobrevivir, o al menos, eso era lo que le habían dicho. Carmela Herrera había sido una de las enfermeras de turno esa noche. Había visto cosas que la habían marcado para siempre, secretos que había jurado llevarse a la tumba para proteger a una criatura inocente. Presente Maximiliano se levantó bruscamente de su silla. Si Carmela había estado ahí la noche que Isabela murió, si había una conexión, las posibilidades que se agolpaban en su mente eran demasiado dolorosas y esperanzadoras para procesarlas. «Roberto, quiero la dirección de Carmela Herrera, ahora mismo». Esa tarde, Valentina regresó del trabajo para encontrar a su abuela sentada en su vieja mecedora, mirando por la ventana con una expresión que no había visto nunca. «Abue, ¿qué pasa? ¿Te ves preocupada?». Carmela la miró con ojos llenos de un dolor antiguo. Había esperado que este día nunca llegara. Había rezado para que el pasado permaneciera enterrado. Pero sabía que cuando el destino decide cobrar las deudas, no hay lugar donde esconderse. «Mija, ven acá. Necesito platicarte algo sobre tu anillo». Valentina se sentó en el sofá frente a su abuela, con el corazón acelerado por el tono grave de su voz. «Ese anillo no perteneció exactamente a tu madre, como te dije», comenzó Carmela, cada palabra pesándole como una piedra. «La verdad es más complicada». «¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina, instintivamente tocando el anillo que llevaba siempre consigo. «Hace muchos años, cuando trabajaba en el hospital, conocí a una mujer muy joven y muy enferma. Estaba embarazada y murió durante el parto. Pero antes de morir, me pidió que cuidara de su bebé si algo le pasaba». Valentina sintió que el mundo comenzaba a girar más lento. Las palabras de su abuela parecían venir de muy lejos. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que tú eres esa bebé, mi amor, y que esa mujer te dejó ese anillo para que supieras de dónde vienes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, sobre quién era, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Quién era ella? ¿Cómo se llamaba? Carmela cerró los ojos, preparándose para pronunciar el nombre que había mantenido en secreto durante más de 2 décadas. Se llamaba Isabela, Isabela Santa Cruz. El silencio que siguió fue tan profundo que ambas pudieron escuchar los latidos de sus propios corazones. Valentina se quedó inmóvil, procesando una información que cambiaba todo. Santa Cruz, como... Sí, mija, como el hombre que te preguntó sobre el anillo ayer, en ese momento, como si el universo hubiera conspirado para hacer la revelación aún más dramática. El timbre de la puerta sonó. Carmela se levantó con dificultad,
sus piernas temblando por la confesión que acababa de hacer. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con el hombre que había estado atormentando sus pesadillas durante 5 años. Maximiliano Santa Cruz estaba parado en su humilde entrada, con los ojos llenos de la misma desesperación que había tenido la noche que perdió a su esposa. «Buenas tardes, señora Herrera», dijo con una voz controlada que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Carmela sintió que las fuerzas la abandonaban. El momento que había temido durante más de 2 décadas finalmente había llegado. Detrás de ella, Valentina se levantó del sofá, y Maximiliano pudo ver por primera vez con claridad el rostro de la joven que llevaba el anillo de su esposa muerta, los ojos verdes de Isabela, la forma delicada de su rostro, ese gesto inconsciente de llevarse la mano al cuello cuando estaba nerviosa. Todo estaba ahí, en esa joven que lo miraba con una mezcla de confusión y miedo. «Dios mío», susurró Maximiliano. «Eres idéntica a ella». El destino había comenzado a tejer su red, y ninguno de los 3 podría escapar de las verdades que estaban a punto de salir a la luz. El pequeño departamento de la colonia Roma Norte nunca había albergado tanta tensión. Maximiliano permanecía de pie junto a la puerta, sin atreverse a entrar completamente, mientras Carmela y Valentina lo observaban como si fuera un fantasma que había regresado del pasado para reclamar lo que creía suyo. «Señora Herrera», dijo Maximiliano, con una voz que luchaba por mantenerse serena. «Yo sé que usted estaba de turno la noche que murió mi esposa. Los registros del hospital lo confirman». Carmela se aferró al respaldo de una silla, sintiendo que sus piernas la traicionaban. Durante 5 años había vivido con el miedo de que este momento llegara, y ahora que estaba aquí, se sentía más frágil que nunca. «No sé de qué me habla, señor», mintió, aunque su voz temblaba como hoja en el viento. «Abue», intervino Valentina acercándose a ella. «Acabas de decirme que mi madre se llamaba Isabela Santa Cruz. ¿Es su esposa de la que estás hablando?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Maximiliano sintió que el mundo se detenía mientras procesaba las palabras de Valentina. Sus ojos se movieron del rostro de la joven al de la anciana, buscando una confirmación que cambiaría todo. «¿Qué acabas de decir?», susurró, con una voz tan baja que apenas era audible. Valentina lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, Maximiliano pudo ver en ellos algo que lo golpeó como un relámpago, la misma determinación que había admirado en Isabela, esa fuerza silenciosa que se escondía detrás de la gentileza. «Mi abuela me acaba de contar que la mujer que me dio a luz se llamaba Isabela Santa Cruz, que murió en el hospital donde ella trabajaba». Maximiliano se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la pared. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran demasiado enormes para procesarlas. Si Valentina era hija de Isabela, si de alguna manera había sobrevivido, «Eso es imposible», murmuró. «Los médicos me dijeron que el bebé murió. Vi el certificado de defunción». Carmela finalmente se derrumbó en la silla, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. El peso de 23 años de secretos se hacía insoportable. «Los médicos mintieron», confesó con voz quebrada. «La bebé nació viva, pero muy pequeña, muy débil. Isabela alcanzó a sostenerla en sus brazos antes de que todo se complicara». Maximiliano se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer la verdad que tanto había anhelado escuchar. «Estás diciendo que mi hija, que mi bebé está viva. Su bebé está aquí mismo, parada frente a usted», susurró Carmela, señalando a Valentina con mano temblorosa. La joven se había quedado inmóvil, procesando una información que reconfiguraba toda su existencia. El hombre al que había visto tantas veces en las revistas, al que había admirado de lejos como un mundo inalcanzable, era su padre. «No puede ser», murmuró Valentina. «Tiene que haber un error. Yo soy nadie. Trabajo limpiando y organizando eventos. No pertenezco a su mundo». Maximiliano se acercó más, estudiando cada rasgo de su rostro con una intensidad que la ponía nerviosa. «Tienes sus ojos», dijo con voz ronca. «Los mismos ojos verdes de Isabela, y esa manera de fruncir el ceño cuando estás confundida. Es exactamente igual a ella». Valentina retrocedió instintivamente, abrumada por la enormidad de lo que estaba sucediendo. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me dijeron que había muerto?».
Carmela intercambió una mirada llena de terror con Maximiliano. Había secretos aún más oscuros enterrados en esa historia, verdades que podrían costar vidas si salían a la luz. Había complicaciones, dijo Carmela evasivamente. Gente peligrosa, tuve que protegerte. ¿Qué clase de complicaciones?, insistió Maximiliano, sintiendo que había capas de mentiras que aún no había descubierto. Pero Carmela se había cerrado como una almeja. Había revelado ya demasiado, y el miedo que había vivido durante años se intensificaba con cada palabra. No puedo decir más. Ya he puesto a Valentina en suficiente peligro. ¿Peligro? ¿De qué está hablando?, preguntó Valentina, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Antes de que Carmela pudiera responder, el teléfono de Maximiliano sonó con insistencia. Era Roberto, su asistente, y su voz sonaba tensa. «Señor Santa Cruz, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre su hermana, la señorita Leticia». Maximiliano sintió que un frío extraño le recorría la espina dorsal. Leticia había estado actuando de manera extraña desde la boda de ayer, haciendo preguntas sobre a quién había visto y si había notado algo inusual. ¿Qué pasa con Leticia? Ha estado haciendo llamadas muy extrañas y contrató a un investigador privado para que averiguara sobre alguien llamado Valentina Herrera. El teléfono se le resbaló de las manos a Maximiliano. Carmela se puso de pie con una agilidad que desmentía su edad, con el rostro completamente blanco de terror. «No», gritó. «Ella no puede saber. Prometí que nunca lo sabría». «¿Quién no puede saber qué?», demandó Valentina, desesperada por entender lo que estaba pasando. «Tu tía», susurró Carmela. «Leticia Santa Cruz». Ella fue quien, pero no pudo terminar la frase. El miedo la había paralizado completamente, como si pronunciar las palabras pudiera materializar el peligro que tanto había temido. Maximiliano recogió su teléfono del suelo, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. Los comportamientos extraños de Leticia, su nerviosismo desde la boda, sus preguntas aparentemente inocentes. De repente, todo comenzaba a tener un sentido siniestro. «Señora Herrera», dijo con voz grave, «necesito que me diga exactamente qué pasó la noche que murió Isabela. Todo, porque me está dando la impresión de que mi esposa no murió por causas naturales». Carmela lo miró con ojos llenos de lágrimas y un dolor que había cargado durante más de 2 décadas. «Isabela fue envenenada», confesó finalmente, lentamente. «Durante semanas, alguien estaba poniendo algo en su comida, en sus vitaminas. Cuando llegó al hospital esa noche, ya era demasiado tarde para salvarla, pero alcanzó a dar a luz antes de morir». «¿Quién?», rugió Maximiliano, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. «Alguien que tenía acceso a su casa, a su comida, alguien en quien confiaba completamente», susurró Carmela. «Alguien que me amenazó con matar a la bebé si yo hablaba». Valentina se derrumbó en el sofá, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. No solo había descubierto que tenía un padre vivo, sino que su madre había sido asesinada y que alguien de la familia Santa Cruz había estado dispuesto a matarla a ella también para mantener el secreto. «Por eso me trajiste aquí», murmuró, mirando a su abuela. «Por eso cambiaste tu nombre. Por eso nunca me hablaste de mi familia. Me estabas escondiendo. Te estaba protegiendo, mi amor. Pero ahora que él te ha encontrado, ya no hay lugar donde esconderse». Maximiliano se dirigió hacia la ventana, con la mente corriendo. Si Leticia estaba investigando a Valentina, si había descubierto que la verdad estaba saliendo a la luz, «Tenemos que irnos de aquí», dijo bruscamente. «Ahora mismo, si Leticia sabe que Valentina está viva, que ustedes se han contactado conmigo, ninguna de las dos está segura», como si hubiera invocado el peligro con sus palabras. El sonido de un auto deteniéndose bruscamente afuera los puso a todos en alerta. Carmela se asomó por la ventana y palideció aún más. «Es un auto negro con vidrios polarizados», susurró, «como los que vinieron a amenazarme hace años». Maximiliano no perdió tiempo. Tomó a Valentina del brazo y a Carmela del otro. «Salimos por la puerta trasera. Ahora, mi auto está a 2 cuadras», mientras corrían por el pasillo trasero del edificio. Valentina sentía que su vida anterior había terminado para siempre. Ya no era la joven humilde que trabajaba para sostener a su abuela. Era la hija de un magnate, la heredera de secretos mortales, y alguien quería matarla por ello.
El anillo de rubí en su mano parecía quemar, como si después de años de silencio hubiera despertado para reclamar la justicia que le habían negado a su madre. El BMW de Maximiliano atravesaba las calles de la Ciudad de México a una velocidad que ponía nerviosa a Valentina. Habían logrado escapar por la salida trasera del edificio justo cuando dos hombres de traje oscuro comenzaron a subir por las escaleras principales. Ahora se dirigían a la clínica médica más exclusiva de Polanco, donde Maximiliano tenía contactos que podían realizar una prueba de ADN de emergencia. «No entiendo por qué es tan urgente», murmuró Valentina desde el asiento trasero, abrazando a su abuela que temblaba sin control. «No es suficiente con lo que ya sabemos». Maximiliano la miró por el espejo retrovisor, y en sus ojos Valentina pudo ver una mezcla de esperanza desesperada y dolor que había estado enterrado durante años. «Mija, porque si eres realmente su hija, significa que heredas todo lo que le pertenecía a Isabela», explicó Carmela con voz temblorosa. «Y hay gente que ha estado esperando que esa herencia nunca aparezca». «¿Herencia?», preguntó Valentina confundida. «Pero yo no quiero nada. Solo quiero entender qué está pasando». «No se trata de lo que tú quieras, mi amor», dijo Maximiliano con gravedad. «Se trata de que hay personas que han construido sus vidas asumiendo que tú estabas muerta. Y esas personas harán cualquier cosa para que sigas estándolo». La clínica privada DR. Mendoza era un edificio moderno de cristal en el corazón de Polanco. Maximiliano había llamado durante el trayecto, y el DR, Mendoza, un viejo amigo de la familia, los esperaba personalmente a pesar de ser domingo por la tarde. «Maximiliano», saludó el doctor, un hombre distinguido de unos 60 años. «Cuando me llamaste sonabas desesperado. ¿Qué necesitas exactamente?» «Una prueba de paternidad, de emergencia, con resultados en menos de 4 horas. El DR». Mendoza observó a Valentina con curiosidad profesional, notando inmediatamente el parecido que tenía con las fotografías de Isabela que había visto tantas veces en los periódicos sociales. «Es posible, pero será costoso y tendré que llamar a mi equipo especial». «El dinero no es problema», respondió Maximiliano. «Lo que necesito es discreción absoluta y resultados rápidos». Mientras esperaban en el consultorio privado del doctor, Carmela finalmente se sintió lo suficientemente segura para revelar más detalles de esa noche horrible de hace 5 años. Isabela llegó al hospital a las 11 de la noche. Comenzó, con la mirada perdida en el pasado. Tenía dolores terribles y había estado vomitando sangre. Los doctores pensaron que era una complicación normal del embarazo, pero yo había visto esos síntomas antes. «¿Qué síntomas?», preguntó Valentina, aunque parte de ella temía la respuesta. «Envenenamiento por arsénico, lento, administrado en pequeñas dosis durante semanas, probablemente mezclado con sus vitaminas prenatales o su comida». Maximiliano cerró los puños. Recordaba perfectamente cómo Isabela había estado sintiéndose mal durante las últimas semanas de su embarazo, cómo había perdido el apetito y se quejaba de náuseas constantes. Todos habían asumido que era normal. «¿Por qué no dijiste nada esa noche?», le preguntó con voz controlada, aunque sus ojos ardían de dolor. «Porque apenas nació la bebé, recibí una llamada», confesó Carmela, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Una voz de mujer me dijo que si hablaba, si revelaba que la niña había sobrevivido, vendrían por ella. Me explicaron exactamente cómo matarían a una bebé recién nacida para que pareciera muerte súbita». Valentina sintió que se le revolvía el estómago. La idea de que alguien hubiera planeado matarla cuando era apenas una bebé indefensa la llenaba de un terror que no había conocido nunca. «¿Reconociste la voz?», insistió Maximiliano. Carmela vaciló. Intercambiando una mirada nerviosa con Valentina, había guardado ese secreto durante tanto tiempo que pronunciar el nombre le parecía imposible. Era una voz que conocía del hospital, alguien que visitaba a Isabela frecuentemente durante su embarazo. «Dime quién era», rugió Maximiliano, perdiendo finalmente la compostura. «Era Leticia», susurró Carmela. «Su hermana Leticia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Maximiliano se quedó inmóvil, procesando una traición que era más dolorosa que cualquier pérdida de negocios que hubiera sufrido. Su propia hermana, la mujer que había consolado su dolor, que había estado a su lado durante el funeral, que había vivido en su casa durante meses ayudándolo a superar la pérdida de su esposa e hija. «No puede ser», murmuró.
Leticia lloró en el funeral. Estuvo conmigo durante los peores momentos. Leticia siempre ha estado enamorada de usted, señor Santa Cruz, dijo Carmela con voz firme. Desde que eran jóvenes. Isabela me lo contó una vez. Me dijo que se sentía incómoda con la forma en que su cuñada la miraba, como si quisiera ocupar su lugar. Valentina se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana del consultorio. La vista de la ciudad desde el piso 15 le parecía irreal, como si estuviera viendo el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Entonces toda mi vida ha sido una mentira, dijo con voz plana. No soy huérfana, no soy pobre por accidente, no soy nadie especial que haya salido adelante por su propio esfuerzo. Soy una heredera escondida cuya tía asesinó a su madre. Eres mucho más que eso, dijo Maximiliano, acercándose a ella. Eres la prueba de que Isabela sigue viva de alguna manera. Eres la hija que creí haber perdido para siempre. En ese momento, el Dr. Mendoza regresó al consultorio con una expresión grave. Los resultados están listos, anunció, sosteniendo un sobre cerrado. Pero antes de abrirlo, necesito preguntarles, ¿están preparados para las consecuencias de lo que puedan descubrir? Maximiliano y Valentina se miraron. En unas pocas horas, sus vidas habían cambiado más que en los últimos años, pero ya no había vuelta atrás. «Ábralo», dijo Maximiliano. El doctor abrió el sobre con cuidado ceremonioso y leyó los resultados en silencio antes de levantar la vista. La probabilidad de paternidad es del 99,97%. Maximiliano Santa Cruz, usted es el padre biológico de Valentina Herrera. El mundo se detuvo. Valentina sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse contra la ventana. Maximiliano se quedó inmóvil durante varios segundos antes de que las emociones reprimidas durante 5 años finalmente explotaran. Se acercó a Valentina y, con una ternura que contrastaba con su imponente presencia, le tomó las manos. «Hija mía», susurró, y esas 2 palabras contenían años de dolor, esperanza y amor perdido. «Mi pequeña hija que creí muerta». Valentina lo miró a los ojos, esos ojos verdes que ahora sabía que había heredado de su madre, y por primera vez en su vida sintió lo que era tener un padre. Pero la felicidad del reencuentro se vio empañada inmediatamente por la realidad de su situación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «Si Leticia mató a mi madre para evitar que yo naciera, y ahora sabe que estoy viva, ahora vamos a hacer lo que Isabela habría querido», dijo Maximiliano con una determinación férrea. «Vamos a obtener justicia, pero primero, vamos a mantenerte viva». Su teléfono sonó bruscamente, interrumpiendo el momento. Era Roberto, y su voz sonaba pánica. «Señor Santa Cruz, la señorita Leticia está haciendo preguntas sobre dónde está usted, y acabo de ver que 2 de sus contactos de seguridad salieron de la oficina armados hace una hora». Maximiliano sintió que la sangre se le helaba. Leticia no solo sabía que la verdad estaba saliendo a la luz, sino que estaba tomando medidas activas para silenciar a todos los involucrados. «Roberto, necesito que prepares la casa de seguridad en Cuernavaca inmediatamente y contacta a nuestro equipo de seguridad privada». «Señor, mi hermana acaba de declararnos la guerra». Carmela se acercó a ellos, con el rostro lleno de un miedo que había conocido durante 23 años. «Señor Santa Cruz, Leticia no se va a detener hasta que estemos todos muertos. Ha esperado demasiado tiempo para heredar todo lo que Isabela le dejó a su hija. No va a permitir que Valentina viva para reclamarlo». Maximiliano abrazó a su hija recién encontrada, sintiendo el peso de la responsabilidad de protegerla y la sed de venganza por todo lo que Leticia les había robado. «Entonces, será mejor que se prepare», murmuró, «porque esta vez no va a ganar». El anillo de rubí en la mano de Valentina brilló bajo las luces del consultorio, como si la sangre de Isabela corriera por la piedra, pidiendo justicia después de años de silencio. La casa de seguridad en Cuernavaca era una fortaleza moderna escondida entre las montañas, con sistemas de vigilancia de última generación y un equipo de guardaespaldas que Maximiliano había contratado años atrás para proteger sus negocios más delicados. Nunca imaginó que los necesitaría para proteger a su propia familia de su hermana. Valentina caminaba inquieta por la sala principal, aún tratando de procesar todo lo que había cambiado en las últimas 24 horas. Desde la ventana podía ver a los guardias patrullando el perímetro, y esa imagen la llenaba de una ansiedad que nunca había experimentado.
No puedo creer que esto sea mi vida ahora, murmuró, tocando inconscientemente el anillo de rubí. Ayer era una empleada cualquiera, y hoy estoy escondida de mi propia tía que quiere matarme. Carmela, que había permanecido en silencio desde que llegaron, finalmente se acercó a ella con expresión grave. Mija, hay cosas que aún no te he contado sobre esa noche en el hospital, cosas que necesitas saber si vamos a enfrentar a Leticia, Maximiliano, que había estado hablando por teléfono con sus contactos de seguridad. Se acercó al escuchar las palabras de Carmela. ¿Qué más hay?, preguntó con voz tensa. Isabela no murió inmediatamente después del parto, confesó Carmela. Vivió lo suficiente para decirme cosas importantes sobre Leticia. La anciana se sentó pesadamente en el sofá, como si el peso de los secretos la aplastara físicamente. Me dijo que Leticia había comenzado a comportarse extraño desde que se enteró del embarazo, que había empezado a hacer comentarios sobre cómo sería mejor para la familia si algo le pasara al bebé. «Dios mío», exclamó Valentina. ¿Y por qué Isabela no se alejó de ella? Porque Leticia era muy inteligente, muy manipuladora. Nunca dijo nada directamente amenazante. Todo eran comentarios aparentemente inocentes, preocupaciones de cuñada sobre los riesgos del embarazo, sugerencias sobre lo difícil que sería para Maximiliano si algo saliera mal. Maximiliano sintió que la náusea se apoderaba de él. Recordaba perfectamente esas conversaciones. Leticia siempre había sido la hermana protectora, la que se preocupaba demasiado por todo. Ahora se daba cuenta de que había estado plantando semillas de miedo y duda. Isabela también me dijo algo más, continuó Carmela, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. Me dijo que había empezado a guardar muestras de su comida y sus vitaminas, porque sospechaba que alguien las estaba alterando. ¿Qué? ¿Dónde están esas muestras?, preguntó Maximiliano bruscamente. Isabela me las dio la última vez que la vi antes de ir al hospital. Me pidió que las guardara por si acaso. Han estado en mi refrigerador durante 5 años. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido estridente del sistema de alarma de la casa. Los 3 se sobresaltaron cuando Marco, el jefe de seguridad, irrumpió en la sala con el rostro tenso. «Señor Santa Cruz, tenemos un problema. Hay 2 francotiradores posicionados en las colinas que rodean la propiedad, y acabamos de interceptar comunicaciones que sugieren que hay más equipos en camino». Maximiliano se puso de pie inmediatamente, su instinto de protección activándose completamente. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «15 minutos, máximo 20. Recomiendo evacuación inmediata por la ruta de escape norte», mientras Marco coordinaba la evacuación. Valentina sintió que el pánico se apoderaba de ella. La realidad de que alguien realmente quería matarla, que había francotiradores apuntando a la casa donde estaba, la golpeó con una fuerza devastadora. «No entiendo cómo puede estar haciendo esto», murmuró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es su hermana, es mi tía. ¿Cómo puede querer matarme?» Maximiliano se acercó y la abrazó, sintiendo por primera vez el instinto paternal que había estado dormido durante años. «Porque Leticia no es una persona normal, mi amor. Es alguien que ha vivido con una obsesión enfermiza durante décadas, y ahora que está tan cerca de conseguir lo que siempre quiso, no va a permitir que nada se interponga en su camino». Carmela se acercó a ellos con una determinación que sorprendió a ambos. «Hay algo más que necesitan saber antes de que salgamos de aquí». Isabela no solo guardó muestras de la comida, también escribió cartas. «¿Qué clase de cartas?», preguntó Valentina. «Cartas para ti, para cuando crecieras. Cartas explicando todo lo que sospechaba sobre Leticia, todo lo que había descubierto sobre sus verdaderas intenciones. Están escondidas en un lugar seguro que solo yo conozco». El sonido de disparos lejanos los puso a todos en movimiento. Marco apareció nuevamente, esta vez con chalecos antibalas. «Vámonos ahora, han comenzado el ataque». Corrieron hacia el garaje subterráneo donde los esperaba un convoy de vehículos blindados, mientras subían al auto principal. Maximiliano recibió una llamada en su teléfono personal. El número era de Leticia. «Contesta», le susurró Carmela. «Pero ponlo en altavoz. Necesitamos escuchar lo que tiene que decir». «Hola, Leticia», dijo Maximiliano, tratando de sonar normal mientras el convoy salía disparado de la casa de seguridad. «Hermanito querido», respondió Leticia con una voz que sonaba completamente diferente a la que conocía. Era fría, calculadora,
sin rastro de la calidez familiar que siempre había mostrado. Me imagino que ya descubriste mi pequeño secreto. ¿Tu secreto?, preguntó Maximiliano, aunque su corazón latía violentamente. No te hagas el tonto conmigo, Max. Sé que encontraste a la bastarda que Isabela logró parir antes de morirse. Sé que la vieja enfermera les contó todo. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar el veneno en la voz de su tía. Leticia, ¿de qué estás hablando?, fingió Maximiliano. La risa que siguió fue escalofriante, completamente desprovista de humor o humanidad. Por favor, llevo vigilándote desde ayer. Sé que fueron a hacerse la prueba de paternidad. Sé que están huyendo juntos como una familia feliz. Pero lo que no saben es que esto no va a terminar hasta que esa mocosa esté muerta y enterrada junto a su maldita madre. ¿Por qué, Leticia? ¿Por qué mataste a Isabela? ¿Por qué quieres lastimar a Valentina? ¿Por qué? Su voz se alzó hasta convertirse en un grito. Porque todo lo que Isabela tenía me pertenecía a mí. Tu amor, tu fortuna, tu respeto. Yo estuve enamorada de ti desde que éramos adolescentes, pero tú nunca me viste como algo más que tu hermana pequeña. Carmela y Valentina intercambiaron miradas de horror. La obsesión en la voz de Leticia era evidente. Había una locura que había estado creciendo durante décadas. Cuando apareciste con Isabela, cuando te casaste con esa princesita perfecta, yo esperé pensando que te darías cuenta de que estaba equivocado, que ella no te convenía, pero cuando se embarazó, cuando supe que iba a darte un heredero que complicaría todo para siempre, no tuve opción. Tenías opción, Leticia. Podrías haber buscado ayuda. No necesitaba ayuda, rugió. Necesitaba que Isabela desapareciera. Y funcionó perfectamente durante 5 años. Fuiste mío durante 5 años. Viví en tu casa. Consolé tu dolor. Fui la única mujer en tu vida. Maximiliano sintió náuseas al recordar todos esos momentos que había interpretado como apoyo fraternal, ahora revelados como parte de una obsesión enferma. Pero ahora esa mocosa ha regresado para arruinarlo todo otra vez, continuó Leticia, igual que su madre. Pero esta vez me voy a asegurar de que el trabajo quede bien terminado. La llamada se cortó bruscamente. El convoy siguió avanzando por las carreteras montañosas, pero todos sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que Leticia los alcanzara. Tenía recursos, contactos y 20 años de resentimiento alimentando su determinación. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Valentina, aferrándose a la mano de su abuela. A un lugar donde Leticia nunca pensaría buscarnos, respondió Maximiliano, y donde podremos conseguir las evidencias que necesitamos para detenerla de una vez por todas. Carmela asintió, comprendiendo inmediatamente. Es hora de recuperar las cartas de Isabela y las muestras de comida que guardé todos estos años. El anillo de rubí en la mano de Valentina parecía pulsar con cada latido de su corazón, como si Isabela estuviera tratando de decirle que la justicia finalmente estaba cerca, aunque el precio fuera arriesgar todo lo que les quedaba. La guerra entre hermanos había comenzado oficialmente, y solo uno de los bandos podría sobrevivir. El convoy se dirigió hacia el viejo barrio de Carmela en Xochimilco, donde había guardado las evidencias de Isabela en una casa que había pertenecido a su hermana fallecida. Mientras viajaban por las calles serpenteantes, Carmela comenzó a revelar la historia completa que había mantenido en secreto durante más de 2 décadas. Necesitan entender cómo comenzó todo esto, dijo la anciana, con la mirada perdida en los recuerdos. Leticia no siempre fue un monstruo, pero el amor no correspondido puede convertir a cualquiera en algo terrible. 25 años atrás, Leticia Santa Cruz tenía 17 años cuando su hermano mayor regresó de estudiar administración en Estados Unidos. Maximiliano había crecido. Se había convertido en un hombre guapo y exitoso, y para Leticia, que había pasado años admirándolo en secreto, su regreso fue como un sueño hecho realidad. «Max», había gritado corriendo hacia él en el aeropuerto. «Te extrañé tanto». Maximiliano la había abrazado como siempre, con el cariño fraternal que había caracterizado su relación desde niños. Pero para Leticia, ese abrazo había significado mucho más. Había comenzado a fantasear con un futuro donde ya no serían hermanos, sino pareja, donde el amor que sentía sería correspondido. Durante años, Leticia había planeado cada encuentro, cada conversación, cada momento a solas. Se había convertido en la hermana perfecta, inteligente,
bella, siempre disponible para apoyar los sueños empresariales de Maximiliano. Había rechazado a todos los pretendientes que se acercaban a ella, esperando el día en que él se diera cuenta de que ella era la mujer perfecta para él. Pero entonces apareció Isabela Morales. Isabela era todo lo que Leticia no era. Espontánea donde ella era calculadora, naturalmente encantadora donde ella tenía que esforzarse, genuinamente amorosa donde ella solo sabía fingir, y lo peor de todo, Maximiliano se enamoró de Isabela a primera vista. «Es perfecta, Leticia», le había dicho Maximiliano después de conocer a Isabela en una gala benéfica. Nunca había sentido algo así por nadie. Esas palabras habían sido como puñales en el corazón de Leticia. Años de planes, de esperanza, de amor secreto, destruidos por una mujer que había aparecido de la nada, presente. Isabela me contó que desde el principio sintió algo extraño en Leticia, continuó Carmela. Me dijo que siempre tenía la sensación de que su cuñada la estaba estudiando, como si fuera un problema que necesitara resolver. Valentina escuchaba con una mezcla de fascinación y horror. La idea de que alguien pudiera amar tan obsesivamente como para matar le parecía sacada de una pesadilla. «Pero, ¿cómo pasó del resentimiento al asesinato?», preguntó. «Poco a poco», respondió Carmela. Isabela me contó que los comentarios venenosos comenzaron sutilmente después de la boda, 6 años atrás. «¿Estás segura de que quieres tener hijos tan pronto?», había preguntado Leticia durante una cena familiar, cuando Isabela y Maximiliano anunciaron que estaban intentando concebir. «Digo, Max ha trabajado tan duro construyendo el imperio familiar. Un bebé podría complicar las cosas. Leticia», había advertido Maximiliano. «Isabela y yo queremos una familia. Por supuesto, hermano. Solo me preocupo por ustedes. Los bebés cambian todo, ¿sabes? A veces las parejas no sobreviven al estrés». Isabela había notado la forma en que Leticia la miraba cuando hacía esos comentarios. No era preocupación fraternal, era algo más oscuro, más calculado. Cuando Isabela finalmente quedó embarazada, los comentarios de Leticia se volvieron más frecuentes y más específicos. «Espero que el bebé no herede los problemas de salud de tu familia», había dicho una tarde, refiriéndose a la diabetes que había afectado a algunos parientes de Isabela. «Sería terrible que Max tuviera que lidiar con un hijo enfermo para toda la vida. Mi familia está perfectamente sana, Leticia». «Por supuesto, querida. Solo digo que nunca se sabe. A veces los genes sorprenden». Presente el convoy llegó a la modesta casa en Xochimilco, donde Carmela había guardado los secretos de Isabela. Era una construcción sencilla, rodeada de jardines que alguna vez habían sido hermosos pero que ahora mostraban signos de abandono. «Las cartas están escondidas debajo del piso de la cocina», explicó Carmela mientras Marco y sus hombres revisaban el perímetro. «Isabela me pidió que las guardara aquí porque sabía que nadie pensaría buscar en un lugar tan humilde», mientras Maximiliano y Carmela recuperaban las evidencias. Valentina se quedó en la sala, procesando todo lo que había escuchado. El anillo de rubí en su mano parecía más pesado con cada revelación. 5 años atrás. La verdad completa. El plan de Leticia había sido meticuloso y malévolo. Había comenzado con pequeñas dosis de arsénico mezcladas en las vitaminas prenatales que Isabela tomaba religiosamente. Dosis tan pequeñas que parecían síntomas normales del embarazo: náuseas, fatiga, problemas digestivos. «Te ves pálida, Isabela», había comentado Leticia durante una de sus visitas de apoyo. «¿Estás segura de que esas vitaminas te están haciendo bien? El doctor dice que es normal sentirse así durante el embarazo». No sé. Mi amiga María tuvo síntomas similares y resultó que tenía una deficiencia terrible. Casi pierde al bebé. Tal vez deberías cambiar de vitaminas». Y entonces Leticia había proporcionado mejores vitaminas. Suplementos especiales que había comprado de un laboratorio privado. Vitaminas que contenían exactamente la dosis de arsénico necesaria para envenenar lentamente a Isabela sin levantar sospechas inmediatas. El plan era perfecto. Isabela moriría por complicaciones del embarazo. El bebé no sobreviviría y Maximiliano quedaría devastado, necesitando el apoyo de su hermana amorosa. Leticia estaría ahí para consolarlo, para ayudarlo a superar el dolor, para convertirse gradualmente en la única mujer en su vida. Pero Isabela había comenzado a sospechar. Había notado que se sentía peor después de tomar ciertas vitaminas.
Había comenzado a guardar muestras de todo lo que comía y bebía, y lo más importante, había comenzado a escribir cartas para su hijo nonato, documentando todas sus sospechas sobre Leticia. Presente Maximiliano emergió del sótano de la casa con una caja metálica en las manos. Su rostro estaba pálido pero determinado. «Las cartas están aquí», anunció. «Y también los frascos con las muestras de comida. Todo está etiquetado con fechas y horas». Carmela abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había docenas de cartas escritas a mano con la elegante caligrafía de Isabela, cada una dirigida «Para mi hija cuando crezca». Valentina tomó una de las cartas con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida hija, si estás leyendo esto significa que algo me ha pasado y que Carmela ha cumplido su promesa de cuidarte. Necesitas saber que tu tía Leticia no es quien aparenta ser. He estado documentando todo porque tengo miedo de que trate de lastimarnos a ti y a mí». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina mientras leía las palabras de la madre que nunca conoció. Una madre que había tratado de protegerla incluso antes de que naciera. De repente, Marco irrumpió en la casa con expresión de urgencia. «Señor Santa Cruz, tenemos compañía. 3 vehículos se acercan por la carretera principal, y reconocí uno de ellos. Es el BMW de la señorita Leticia». Maximiliano abrazó a Valentina protectoramente. «¿Cómo nos encontró tan rápido? Porque me conoce mejor de lo que pensaba», respondió Carmela con amargura. Leticia sabía sobre esta casa. Isabela se la había mencionado una vez cuando hablaron sobre dónde guardar documentos importantes. El sonido de motores acercándose se hizo más fuerte. A través de la ventana, pudieron ver los faros de los vehículos cortando la oscuridad del atardecer. «Es hora de enfrentar esto de una vez por todas», dijo Maximiliano, guardando las cartas y evidencias en su maletín. «Ya tenemos lo que necesitamos para demostrar lo que hizo». «No, papá», dijo Valentina, usando esa palabra por primera vez con total convicción. «Ella no va a permitir que lleguemos vivos a la policía. Esto va a terminar aquí, esta noche». El anillo de rubí brilló bajo las luces de la casa, como si Isabela estuviera dándoles fuerzas para la confrontación final que había estado esperando durante 5 largos años. Afuera, los motores se detuvieron, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Las luces de los vehículos iluminaron la fachada de la casa como reflectores de una escena criminal. Marco se asomó cautelosamente por la ventana y maldijo en voz baja. «Son 6 hombres armados, más la señorita Leticia. Nos tienen rodeados por 3 lados». Maximiliano abrazó a Valentina y a Carmela, su mente trabajando rápidamente para encontrar una salida. El maletín con las evidencias de Isabela pesaba en su mano como la esperanza de justicia que habían estado esperando durante años. «¿Hay alguna salida trasera?», preguntó a Carmela. «Sí, por el jardín. Lleva al canal de Xochimilco, pero tendremos que correr». Marco verificó su arma y se dirigió hacia ellos con expresión grave. «Señor, mis hombres pueden crear una distracción, pero solo tendremos unos minutos antes de que se den cuenta de la fuga». El sonido de pasos acercándose a la casa los puso a todos en movimiento. Maximiliano tomó firmemente el brazo de Valentina, mientras Carmela se aferraba a las evidencias adicionales que había guardado en una bolsa. «¡Maximiliano!», gritó la voz de Leticia desde afuera, con un tono que fingía casualidad pero que estaba cargado de amenaza. «Sé que estás ahí. Solo quiero hablar. No le creas nada», susurró Carmela. «Esa mujer es capaz de cualquier cosa». Marco abrió silenciosamente la puerta trasera y verificó que el camino estuviera despejado. El jardín se extendía hacia el canal, donde las trajineras descansaban como sombras en el agua oscura. «Ahora», murmuró Marco. Corrieron en silencio hacia la parte trasera de la propiedad. El terreno irregular y húmedo hacía que cada paso fuera traicionero, especialmente para Carmela, que a pesar de su determinación, luchaba por mantener el ritmo. «Maximiliano», la voz de Leticia se había vuelto más insistente. «No hagas esto más difícil de lo necesario. Solo entrégueme a la mocosa y podremos resolver esto como hermanos». Llegaron al borde del canal justo cuando escucharon el sonido de la puerta principal siendo derribada. Marco hizo señas hacia una trajinera oculta entre los juncos. «Suban, rápido. Conozco estos canales mejor que nadie». Mientras se acomodaban en la embarcación, el grito de furia de Leticia resonó por todo el vecindario. «Los encontré. Están huyendo por el canal. Síganlos».
Marco comenzó a remar con fuerza sobrehumana, navegando entre los canales oscuros que conocía desde la infancia. Las luces de las linternas de los perseguidores comenzaron a aparecer detrás de ellos, como ojos malignos en la oscuridad. ¿A dónde vamos?, preguntó Valentina, aferrándose tanto al anillo de rubí que sus nudillos se habían puesto blancos. «A las montañas de Teotihuacán», respondió Maximiliano. «Tengo una cabaña ahí que Leticia no conoce. Podremos reagruparnos y contactar a las autoridades». El sonido de motores de lanchas rápidas comenzó a acercarse. Leticia había conseguido embarcaciones más poderosas para la persecución. «¡Maldita sea!», gritó Marco. «Nos van a alcanzar». Carmela se incorporó con dificultad y miró hacia las luces que se acercaban. «Hay algo más que necesitan saber antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz urgente. Isabella no solo escribió cartas, también grabó un video. «¿Qué?», exclamó Maximiliano, casi perdiendo el equilibrio en la trajinera. La noche antes de ir al hospital, Isabella sospechaba que algo terrible iba a pasar. Grabó un video confesional en su teléfono, explicando todo lo que había descubierto sobre Leticia. Me pidió que lo guardara junto con las cartas. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Un video de su madre, hablando directamente a ella, explicando la verdad sobre su muerte. ¿Dónde está ese video? En una memoria USB que guardé en el mismo lugar que las cartas. Pero no la saqué cuando rescatamos las evidencias. Las lanchas de Leticia se acercaban rápidamente. Las luces de sus motores cortaban el agua como cuchillos, y ya podían escuchar las voces de los hombres coordinando la búsqueda. «Ahí están», gritó alguien. En la trajinera azul, Marco dirigió la embarcación hacia un túnel estrecho que se adentraba en una zona más cerrada del canal. Era un riesgo. Si los alcanzaban ahí, no habría escapatoria. «Marco, ¿puedes regresar por esa memoria?», preguntó Maximiliano. «Imposible, señor. Esa casa está llena de sicarios ahora». El túnel se hizo más estrecho, y las paredes de concreto comenzaron a cerrarse a su alrededor. Detrás de ellos, el sonido de las lanchas se hacía más fuerte, más amenazante. De repente, una de las lanchas logró entrar al túnel. Su motor rugía como un monstruo metálico, y la luz de su faro los iluminó completamente. «¡Alto!», gritó la voz de Leticia, amplificada por un megáfono. «No tienen a dónde ir». Marco tomó una decisión desesperada. Dirigió la trajinera hacia una abertura lateral que daba a un canal aún más estrecho, tan angosto que las lanchas motorizadas no podrían seguirlos. Lograron escapar del túnel principal justo cuando las balas comenzaron a volar. Una de ellas rozó el brazo de Marco, que gritó de dolor pero siguió remando con determinación feroz. «¡Están sangrando!», exclamó Valentina. «Es solo un rasguño», mintió Marco, aunque la sangre comenzaba a manchar su camisa. Emergieron en una zona más abierta del canal, donde Maximiliano pudo ver la carretera que llevaba hacia las montañas. Su auto blindado los esperaba en un punto de encuentro preestablecido. «Ahí está nuestro transporte», dijo, señalando hacia la orilla, pero cuando llegaron al punto de encuentro, descubrieron que 2 de los guardaespaldas que habían quedado con el vehículo estaban tirados en el suelo, inconscientes. Leticia había llegado primero. «Es una trampa», susurró Carmela, como confirmando sus temores. Varias figuras armadas emergieron de detrás del vehículo. Leticia caminó lentamente hacia la orilla del canal, con una pistola en la mano y una sonrisa que helaba la sangre. «Hola, hermanito», dijo con falsa dulzura. «Ha sido muy difícil de atrapar». Maximiliano se colocó protectoramente frente a Valentina y Carmela. «Leticia, esto se acabó. Tenemos todas las evidencias. Todo el mundo va a saber lo que hiciste». «¿Evidencias?», se rió. «¿Te refieres a esas cartas patéticas que Isabella escribió? ¿O a esas muestras de comida que ya no sirven para nada después de 5 años?» La confianza en su voz era aterradora. Era como si hubiera planeado este momento durante años. «Las pruebas de ADN van a demostrar el arsénico en el sistema de Isabella», insistió Maximiliano. «¿Qué ADN? El de un cuerpo que fue cremado hace 5 años. Leticia se acercó más a la orilla. «¿Realmente crees que fui tan estúpida como para dejar evidencia forense?» Valentina sintió que el terror se apoderaba de ella. Leticia había pensado en todo. Había cubierto cada rastro de su crimen. «Pero hay algo que no pudiste destruir», gritó Carmela de repente.
El video que Isabela grabó la noche antes de morir. La expresión de confianza en el rostro de Leticia vaciló por primera vez. ¿Qué video? El video donde explica exactamente cómo la estabas envenenando, donde muestra las vitaminas que le dabas, donde dice tu nombre y explica tu obsesión enfermiza. Leticia palideció visiblemente, pero rápidamente recuperó la compostura. No importa. Cuando ustedes tres estén muertos, ese video nunca saldrá a la luz, Marco. A pesar de estar herido, logró empujar la trajinera hacia una corriente más rápida del canal. «Agárrense», gritó. La corriente los arrastró lejos de la orilla, justo cuando las balas comenzaron a volar nuevamente. Leticia gritaba órdenes a sus hombres mientras corrían por la orilla tratando de seguir el ritmo de la embarcación. «No pueden escapar para siempre», gritó Leticia. «Los encontraré sin importar dónde se escondan», pero la corriente los había llevado lo suficientemente lejos como para alcanzar otro punto de salida que Marco conocía. Un vehículo de respaldo los esperaba en una carretera secundaria que llevaba directamente a las montañas de Teotihuacán. Mientras subían al auto y comenzaban el ascenso hacia las montañas, Valentina miró hacia atrás y vio las luces de los vehículos de Leticia siguiéndolos en la distancia. «Va a seguir persiguiéndonos hasta matarnos», murmuró. «Entonces tendremos que asegurarnos de que sea ella quien muera primero», respondió Maximiliano con una determinación fría que Valentina nunca había escuchado en su voz. El anillo de rubí pulsaba en su mano como un corazón que latía por venganza. Las montañas sagradas de Teotihuacán se alzaban ante ellos como testigos silenciosos de la confrontación final que se avecinaba. Las pirámides de Teotihuacán se alzaban majestuosas bajo la luna llena, sus siluetas ancestrales proyectando sombras que parecían guardianes de piedra, observando el drama que estaba a punto de desarrollarse. Maximiliano había dirigido el auto hacia la zona arqueológica, sabiendo que el terreno irregular y los múltiples escondites entre las ruinas les darían ventaja sobre los vehículos de Leticia. Marco, a pesar de la herida en su brazo, había logrado contactar a la Policía Federal, pero les habían dicho que llegarían al menos en una hora que ninguno de ellos estaba seguro de tener. «Aquí es donde termina todo», murmuró Maximiliano, estacionando el vehículo junto a la base de la pirámide del Sol. «Si Leticia quiere enfrentarnos, que sea en un lugar que Isabela amaba». Valentina recordó vagamente haber leído en una de las cartas de su madre sobre sus visitas a Teotihuacán, como venía aquí cuando necesitaba paz y claridad mental. Era extrañamente reconfortante saber que estaría enfrentando a su asesina en un lugar que había significado algo especial para Isabela. Se adentraron entre las ruinas, con Carmela apoyándose en el brazo de Valentina y Marco vigilando la retaguardia. El maletín con las evidencias parecía pesar más con cada paso, como si contuviera no solo documentos, sino el peso de años de injusticia. «Ahí», señaló Maximiliano hacia una plataforma elevada cerca de la pirámide principal. «Desde ahí podremos ver venir a Leticia, y tendremos múltiples rutas de escape». Pero cuando llegaron a la plataforma, descubrieron que no estaban solos. Leticia ya estaba ahí, esperándolos como si hubiera anticipado exactamente a dónde irían. Estaba sola, sin sus sicarios, sosteniendo una pistola con la tranquilidad de alguien que había planeado este momento durante años. «Sabía que vendrían aquí», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela siempre hablaba de este lugar. Decía que las pirámides le daban perspectiva sobre la vida y la muerte. «¿Dónde están tus hombres?», preguntó Maximiliano, manteniéndose protectoramente frente a Valentina. «Los envié de regreso. Esto es algo que necesito hacer personalmente. Una conversación familiar que hemos estado posponiendo durante demasiado tiempo». Leticia se acercó lentamente, la pistola apuntando de manera casual hacia ellos, a la luz de la luna. Su rostro mostraba una mezcla perturbadora de locura y determinación. «¿Sabes cuánto tiempo he esperado este momento?», preguntó, dirigiéndose específicamente a Valentina. 23 años pensando que había resuelto el problema de una vez por todas. Y resulta que la maldita mocosa sobrevivió. «Yo no soy un problema», respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Soy tu sobrina». Leticia soltó una carcajada que resonó extrañamente entre las piedras ancestrales. «Mi sobrina. Qué palabra tan inocente. Tú eres la prueba viviente de que Isabela se interpuso entre Maximiliano y yo. Eres el recordatorio constante de que ella le dio lo que yo debería haberle dado». Maximiliano dio un paso hacia adelante, con los puños cerrados. «Leticia,
Isabela nunca se interpuso entre nosotros porque nunca hubo un nosotros. Eres mi hermana. Siempre has sido solo mi hermana. No, gritó Leticia, su compostura finalmente quebrándose. No fui solo tu hermana. Fui la mujer que te amó primero, que te conocía mejor, que estuvo a tu lado antes que cualquier otra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero la pistola en su mano permanecía firme. Yo te cuidé cuando papá murió. Yo estudié lo que a ti te gustaba para poder hablar contigo. Yo rechacé a todos los hombres que se me acercaron porque sabía que algún día te darías cuenta de que yo era perfecta para ti. Carmela se adelantó ligeramente, con una valentía que desmentía su edad. Isabela sabía lo que sentías por él, dijo con voz clara. Me lo contó. Sabía que la odiabas, pero nunca imaginó hasta dónde serías capaz de llegar. Isabela era una idiota ingenua, escupió Leticia. Se creía tan especial, tan perfecta, pero no era más inteligente que yo. No tardé nada en encontrar la manera de deshacerme de ella. Cuéntanos cómo lo hiciste, dijo Maximiliano, con una voz peligrosamente controlada. Cuéntanos exactamente cómo asesinaste a mi esposa. Leticia pareció saborear el momento, como si hubiera estado esperando años para contar su historia. Fue tan fácil. Isabela confiaba en mí completamente. Su cuñada querida, siempre preocupada por su bienestar. Le traje vitaminas especiales, suplementos que según yo le ayudarían con las náuseas del embarazo. Se acercó más, con los ojos brillando de orgullo malévolo. Arsénico en dosis microscópicas, mezclado con vitamina C para disimular el sabor metálico. Cada día un poquito más. Cada día Isabela se sentía un poco peor, pero todos pensaban que era normal del embarazo. Valentina sintió náuseas al escuchar los detalles clínicos de cómo habían asesinado a su madre. Lo perfecto del plan, continuó Leticia, era que cuando muriera, parecería una tragedia natural. Complicaciones del embarazo. Nadie sospecharía nada, pero el bebé sobrevivió, señaló Carmela. Esa fue la única parte que no pude controlar, gritó Leticia, su frustración explotando. Isabela dio a luz antes de que el veneno la matara completamente. Cuando me llamaron al hospital y me dijeron que había una bebé viva, casi me vuelvo loca. Se dirigió directamente a Valentina, con una intensidad que la asustó. Tuve que pensar rápido. Soborné al médico para que declarara que habías muerto. Amenacé a esa vieja enfermera para que se mantuviera callada. Creí que había resuelto el problema para siempre. ¿Y los 5 años que viviste en mi casa?, preguntó Maximiliano. ¿Consolándome? ¿Apoyándome durante mi duelo? Esos fueron los mejores 5 años de mi vida, confesó Leticia con una sonrisa genuina que era más aterradora que su ira. Finalmente eras mío. Finalmente vivíamos juntos. Cenábamos juntos. Viajábamos juntos. Eras mío en todo, excepto en la cama. Pero sabía que eventualmente eso también sucedería. Maximiliano sintió que se le revolvía el estómago al recordar todos esos momentos que había interpretado como apoyo fraternal, ahora revelados como parte de una fantasía enferma. Pero entonces apareciste tú, dijo Leticia, apuntando directamente a Valentina con la pistola, con ese maldito anillo que yo misma había visto en el dedo de Isabela miles de veces, con su cara, con sus gestos, recordándole a Maximiliano todo lo que había perdido. Leticia, intervino Maximiliano, aún puedes parar esto, puedes entregarte, buscar ayuda. No tienes que convertirte en una asesina otra vez. ¿Otra vez? Se rió amargamente. ¿Crees que Isabela fue la primera? ¿Crees que una persona normal puede planear un asesinato tan perfecto sin práctica? El silencio que siguió fue aterrador. Carmela palideció, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. ¿A quién más mataste?, susurró Maximiliano. A todas las mujeres que se interpusieron entre nosotros a lo largo de los años. Tu novia de la preparatoria, María Elena, que murió en un accidente automovilístico. Tu compañera de universidad, Patricia, que se suicidó por depresión. 3 mujeres antes de Isabela, todas eliminadas cuidadosamente. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Leticia no era solo una mujer obsesionada que había cometido un crimen pasional. Era una asesina serial que había estado matando durante décadas. Pero Isabela fue especial, continuó Leticia, con una nostalgia perversa. Ella fue la que más me costó eliminar, porque tú la amabas de verdad. Fue entonces cuando supe que no podía simplemente matarla y esperar a que me amaras.
Tenía que asegurarme de que no hubiera herederos, no hubiera recordatorios, nada que te mantuviera atado a su memoria. Carmela se acercó más a Valentina, preparándose para lo que sabía que venía. Por eso, cuando supe que esta mocosa había regresado de entre los muertos, supe que tenía que terminar el trabajo que dejé a medias hace 5 años. Leticia levantó la pistola, apuntando directamente al corazón de Valentina. Ahora, mi querida sobrina, vas a reunirte con tu madre donde debiste haber ido desde el principio. El anillo de rubí en la mano de Valentina pareció encenderse bajo la luz de la luna, como si Isabela estuviera dándole fuerzas para enfrentar el momento final que había estado esperando durante más de 2 décadas. El tiempo pareció detenerse, mientras Leticia apuntaba directamente al corazón de Valentina. Las pirámides ancestrales observaban silenciosamente, como si fueran testigos de un juicio que había estado esperando demasiado tiempo. «¡Espera!», gritó Maximiliano, dando un paso hacia su hermana. «Si quieres matarla, al menos dime por qué. Dime exactamente qué te hizo Isabela para merecer todo esto». Leticia vaciló, su necesidad de justificar décadas de obsesión superando su urgencia por terminar lo que había comenzado años atrás. «¿Qué me hizo?», preguntó con una risa amarga. «Me robó la vida que debería haber tenido. Me quitó al único hombre que he amado. Me convirtió en invisible en mi propia familia». «Leticia, yo nunca te vi de esa manera», dijo Maximiliano, tratando de mantener su voz tranquila mientras buscaba una oportunidad para desarmarla. «Eres mi hermana. Te quiero como hermana. Eso es exactamente el problema», rugió Leticia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siempre fui solo tu hermana, nunca tu igual, nunca tu pareja, nunca la mujer de tu vida. Solo una hermana que no importaba cuando había otras mujeres alrededor. Carmela, que había permanecido extrañamente quieta, se acercó lentamente a Leticia. «Niña», dijo con una voz suave que contrastaba con la tensión del momento. «Yo sé lo que es amar a alguien que no puede amarte de vuelta, pero matar no va a hacer que Maximiliano te ame». «Cállate, vieja», gritó Leticia, dirigiendo momentáneamente la pistola hacia Carmela. «Tú fuiste quien arruinó todo. Si hubieras dejado morir a esa mocosa como se suponía que pasara, yo habría tenido a Maximiliano para mí sola para siempre». Fue en ese momento de distracción, cuando Carmela hizo algo que nadie esperaba. Con una agilidad que desmentía su edad, se abalanzó hacia Leticia, no para desarmarla, sino para proteger a Valentina con su propio cuerpo. «¡Abuela, no!», gritó Valentina, pero Carmela ya había tomado su decisión, mientras Leticia forcejeaba para recuperar el control de la pistola. La anciana le gritó con una fuerza que resonó entre las piedras ancestrales. «Hay algo que no sabes sobre esa noche en el hospital». Leticia se detuvo bruscamente, con los ojos muy abiertos. «¿Qué cosa?». Isabela no solo escribió cartas, no solo grabó un video, también me dio algo más. Algo que guardé todos estos años esperando el momento adecuado para usarlo. Carmela metió lentamente la mano en su bolsa, manteniendo contacto visual con Leticia. Me dio una muestra de su sangre la noche antes de morir, una muestra que analicé en secreto y que contiene niveles detectables de arsénico, una muestra que está etiquetada con fecha, hora y mi firma como enfermera registrada. La expresión de triunfo en el rostro de Leticia se transformó en horror. «Eso es imposible. No puedes haber guardado sangre durante 5 años». «Puedo, y lo hice», respondió Carmela, sacando un pequeño vial de su bolsa. Congelada adecuadamente, una muestra de sangre puede mantener evidencias toxicológicas durante décadas, y este vial tiene suficiente para probar que Isabela Santa Cruz fue envenenada con arsénico administrado gradualmente durante semanas. Leticia palideció, comprendiendo finalmente que todos sus años de planificación cuidadosa habían tenido una falla que nunca consideró. «Además», continuó Carmela, con una valentía que sorprendió a todos, «ese video que mencioné antes no está perdido. Lo tengo aquí mismo». Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsa. Isabela grabó este video la noche antes de ir al hospital. En él, explica exactamente cómo sospechaba que la estabas envenenando. Menciona las vitaminas que le dabas. Describe los síntomas que había estado experimentando. Y dice específicamente que si algo le pasaba, tú eras la responsable. Maximiliano sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Finalmente tenían evidencia concreta.
algo que ni siquiera la manipulación y el dinero de Leticia podrían hacer desaparecer. ¿Quieres verlo?, preguntó Carmela, moviendo el USB hacia la luz de la luna. ¿Quieres escuchar a Isabela hablando desde la tumba, diciéndole al mundo lo que realmente eres? ¡Dame eso!, gritó Leticia, abalanzándose hacia Carmela, en el forcejeo que siguió. La pistola se disparó. El sonido resonó entre las pirámides como un trueno ancestral. Por un momento, nadie se movió, todos tratando de procesar qué había pasado. Luego Carmela se tambaleó hacia atrás, con una mancha de sangre extendiéndose por su blusa. ¡Abuela!, gritó Valentina corriendo hacia ella. Carmela cayó en los brazos de su nieta, pero sus ojos permanecían claros y determinados. «Está bien, mi amor», susurró. «Esto es lo que tenía que pasar. No, no puedes morir», sollozó Valentina. «No ahora que finalmente entiendo todo». «Escúchame», dijo Carmela tomando las manos de Valentina. «El USB está en mi bolsa. La muestra de sangre también. Llévale todo a la policía. Asegúrate de que Isabela finalmente tenga justicia». Leticia se había quedado inmóvil, observando la escena con una expresión extraña, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. «Yo no quería dispararle a ella», murmuró. «Solo quería el USB». «Pero lo hiciste», dijo Maximiliano, con una voz que destilaba una furia fría. «Mataste a una anciana inocente, igual que mataste a mi esposa». Carmela luchó por hablar, su respiración volviéndose más laboriosa. «Valentina, hay una cosa más. En el video, Isabela te dice algo especial, algo que quería que supieras sobre el anillo». «¿Qué cosa?», preguntó Valentina inclinándose más cerca. «El rubí no es solo una joya familiar, es un rubí birmano que pertenecía a la bisabuela de Maximiliano. Según la tradición familiar, solo puede ser usado por la verdadera heredera de los Santa Cruz. Isabela lo llevó con orgullo, y ahora tú». La voz de Carmela se desvaneció, pero sus ojos permanecieron fijos en los de Valentina. «Tú eres la verdadera heredera, mi amor. Eres quien debe continuar el legado de tu madre, con sus últimas fuerzas». Carmela levantó la mano y tocó el anillo de rubí en el dedo de Valentina. «Prométeme que vivirás. Prométeme que serás feliz. Prométeme que nunca dejarás que el odio consuma tu corazón como consumió el de ella». Valentina asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te lo prometo, abuela. Te prometo que viviré por las dos». Carmela sonrió una última vez antes de cerrar los ojos para siempre. El silencio que siguió fue roto por el sonido de sirenas en la distancia. La Policía Federal finalmente había llegado a Teotihuacán. Leticia, que había estado observando la muerte de Carmela como si estuviera en trance, de repente pareció despertar a la realidad de su situación. «No», murmuró, mirando las luces que se acercaban. «No puede terminar así. No después de todo lo que he hecho». Se dirigió hacia el borde de la plataforma, donde las piedras ancestrales caían abruptamente hacia un precipicio. «Leticia, no», gritó Maximiliano. «Entrégate. Todavía puedes». «¿Qué? ¿Puedo qué?», se rió amargamente. «¿Pasar el resto de mi vida en prisión? ¿Vivir sabiendo que nunca tuve una oportunidad real contigo?». Miró una última vez a Maximiliano, con un amor obsesivo que había destruido tantas vidas. «Si no puedo tenerte, al menos me aseguraré de que nadie más pueda juzgarme, antes de que alguien pudiera detenerla». Leticia saltó del borde de la plataforma, su grito final resonando entre las piedras que habían presenciado siglos de vida y muerte. Maximiliano corrió al borde, pero ya era demasiado tarde. Su hermana había desaparecido en la oscuridad del precipicio. Valentina permaneció abrazada al cuerpo de Carmela, el USB con el video de su madre apretado en su mano junto con el anillo de rubí, que finalmente había encontrado su lugar legítimo. La justicia había llegado a Teotihuacán, pero había cobrado un precio que dolería para siempre. 3 meses después, el cementerio Panteón Francés de la Ciudad de México brillaba bajo el sol matutino de febrero. 2 tumbas recién construidas descansaban lado a lado. Una elaborada lápida de mármol negro que finalmente daba digno descanso a Isabela Santa Cruz, y junto a ella, una más sencilla pero igualmente hermosa que honraba la memoria de Carmela Herrera. Valentina se encontraba de pie entre las 2 tumbas, vestida de negro, pero con el anillo de rubí brillando en su mano, como una promesa de vida que continuaba. A su lado, Maximiliano sostenía un ramo de rosas blancas, las favoritas de Isabela,
mientras docenas de personas que habían amado a ambas mujeres se reunían para la ceremonia final. Hoy no solo enterramos a dos mujeres extraordinarias, comenzó el padre Martínez, quien había conocido a la familia Santa Cruz durante décadas, sino que celebramos la justicia que finalmente han encontrado y el amor que trasciende la muerte. Valentina había pasado las últimas semanas conociendo la verdadera historia de su madre a través del video que Carmela había guardado con tanto cuidado. Ver a Isabela hablando directamente a ella, explicando sus miedos pero también sus esperanzas para la hija que llevaba en el vientre, había sido devastador y sanador a la vez. Mi querida bebé, había dicho Isabela en el video, si estás viendo esto significa que mis peores temores se hicieron realidad, pero también significa que sobreviviste, que alguien te protegió como yo no pude hacerlo. Quiero que sepas que cada día de tu vida fuiste deseada, que fuiste el fruto del amor más puro que tu padre y yo compartimos. El video había sido clave en el juicio póstumo que había exonerado completamente a Isabela y confirmado todos los crímenes de Leticia. La evidencia había sido tan abrumadora que incluso los medios más escépticos habían tenido que aceptar la verdad completa de lo que había pasado. Después del servicio religioso, los asistentes se dispersaron lentamente, ofreciendo sus condolencias pero respetando el momento íntimo que padre e hija necesitaban compartir con sus muertas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Maximiliano, cuando finalmente se quedaron solos. Valentina tocó suavemente la lápida de Carmela, recordando las últimas palabras de la mujer que la había criado con tanto amor. Me siento completa, de una manera extraña, respondió. Durante 23 años viví sintiéndome como si me faltara algo, como si fuera solo la mitad de una persona. Ahora sé quién soy realmente. Maximiliano asintió, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Él también había vivido durante 5 años sintiéndose incompleto, como si hubiera perdido una parte fundamental de sí mismo. Tu madre habría estado muy orgullosa de ti, dijo, pasando un brazo alrededor de los hombros de su hija. La forma en que manejaste todo esto, tu fortaleza, tu compasión incluso hacia Leticia al final, eso viene de ella. Valentina se había sorprendido a sí misma sintiendo una extraña tristeza por Leticia. A pesar de todo el daño que había causado, al final había sido una mujer destruida por un amor obsesivo que nunca pudo controlar. ¿Crees que podría haber sido diferente?, preguntó. Si alguien hubiera notado su obsesión antes, si hubiera recibido ayuda. No lo sé, mija, pero sé que no es tu responsabilidad cargar con esas preguntas. Leticia tomó sus decisiones, y nosotros tenemos que seguir adelante con las nuestras. Habían sido 3 meses intensos de procesos legales, entrevistas con la prensa, y la monumental tarea de reorganizar tanto el imperio empresarial Santa Cruz como la vida personal de ambos. Valentina había heredado oficialmente la mitad de todo lo que Isabela había dejado, convirtiéndola instantáneamente en una de las mujeres más ricas de México, pero el dinero había resultado ser la parte menos importante de su herencia. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Maximiliano, sacando un sobre de su bolsillo. Es la última carta que Isabela escribió antes de morir. Carmela me la dio justo antes del funeral. Valentina tomó el sobre con manos temblorosas. Después de leer tantas cartas de su madre, aún se emocionaba cada vez que veía su caligrafía elegante. Para Maximiliano, mi amor eterno. Si estás leyendo esto significa que nuestro tiempo juntos se ha terminado, pero también significa que nuestra hija está viva y segura. No llores por mí más tiempo del necesario. Tienes una segunda oportunidad de ser el padre extraordinario que sé que puedes ser. Cuida a nuestra niña. Enséñale que el amor verdadero no posee ni destruye, sino que libera y fortalece. Dile que cada vez que vea su anillo de rubí, recuerde que lleva la sangre de mujeres fuertes que nunca se rindieron ante la adversidad. Y cuando llegue el momento, encuentra el amor otra vez, no por mí, sino por ti. La vida es demasiado preciosa para vivirla en soledad. Con todo mi amor eterno, Isabela, PD. En el jardín secreto detrás de nuestra casa, hay un rosal que planté cuando supe que estaba embarazada. Si florece cuando Valentina lo encuentre, significa que mi espíritu está en paz. Valentina terminó de leer con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud en lugar de dolor. ¿Fuiste a buscar el rosal?, preguntó. Maximiliano sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Ayer,
después de 3 meses de invierno, había florecido completamente. Rosas rojas perfectas, como si hubieran estado esperando que te encontrara. Caminaron juntos hacia la salida del cementerio, pero Valentina se detuvo una última vez para mirar hacia atrás. «Abuela, mamá», susurró, «gracias por protegerme. Gracias por darme la fuerza para llegar hasta aquí. Prometo vivir una vida que las haga sentir orgullosas». El anillo de rubí brilló bajo el sol, y por un momento, Valentina hubiera jurado que sintió una brisa cálida que no correspondía con el clima de febrero, como si 2 espíritus femeninos estuvieran bendiciendo su nuevo comienzo. 6 meses después, la oficina de la presidencia de Santa Cruz Hotels había sido completamente renovada. Donde antes colgaban retratos austeros de ejecutivos serios, ahora había fotografías de familias felices disfrutando de las propiedades de la empresa, y empleados siendo reconocidos por su excelencia en el servicio. Valentina, ahora con el título de vicepresidenta de Responsabilidad Social Corporativa, había transformado la cultura de la empresa, había implementado programas de becas para hijos de empleados, iniciativas de sostenibilidad ambiental y proyectos comunitarios que conectaban los hoteles con las comunidades locales. La propuesta para el nuevo hotel en Oaxaca está lista, anunció Marco, quien después de recuperarse de sus heridas, había aceptado un puesto como director de seguridad corporativa. Pero esta vez incluye un centro comunitario, una escuela de oficios y un programa de preservación cultural indígena. «Perfecto», respondió Valentina. «Eso es exactamente lo que mamá habría querido. Negocios que construyan comunidades, no solo ganancias». Maximiliano entró a la oficina con una expresión que Valentina había aprendido a reconocer. Tenía noticias importantes. «¿Qué pasa, papá? Acaban de llamar de la Universidad Nacional. Quieren crear una cátedra en honor a Isabela Santa Cruz y Carmela Herrera. Una cátedra de estudios sobre violencia de género y protección a víctimas». Valentina sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Era perfecto que el legado de ambas mujeres fuera ayudar a otras que pudieran encontrarse en situaciones similares. «Acepta inmediatamente», dijo. «Y diles que queremos financiar completamente el programa». Esa tarde, Valentina se dirigió a su casa nueva. No la mansión familiar de los Santa Cruz, sino un hogar más modesto que había elegido en la colonia Roma Norte, cerca de donde había crecido con Carmela. Había decidido mantener los pies en la tierra, recordando siempre de dónde venía. En su jardín, había plantado un rosal idéntico al que su madre había dejado en la casa original. Cada día lo cuidaba personalmente, encontrando paz en la simple rutina de regar y podar. Mientras trabajaba en el jardín esa tarde, su teléfono sonó. Era Roberto, el asistente de su padre. «Señorita Valentina, hay alguien aquí que quiere conocerla. Dice que era amiga de su madre en la universidad. ¿Cómo se llama?» «Doctora Patricia Mendoza. Dice que Isabela le había hablado mucho de usted, incluso antes de que naciera». Valentina sonrió. Aún había personas que habían amado a su madre, personas que tenían historias que contar y recuerdos que compartir. «Dile que la veo mañana para almorzar. Me encantaría conocer a alguien que conoció a mamá cuando era joven», mientras colgaba el teléfono. Valentina miró hacia el cielo donde el sol se ponía sobre la Ciudad de México. El anillo de rubí en su mano captó los últimos rayos de luz, brillando como una promesa de que la vida continuaba, de que el amor trascendía la muerte y de que la justicia, aunque llegara tarde, siempre encontraba la manera de prevalecer. Su vida ya no era la historia trágica de una huérfana engañada, sino el comienzo de una nueva dinastía construida sobre amor, verdad y la determinación de honrar a quienes habían sacrificado todo para protegerla. El anillo de Isabela había encontrado finalmente su lugar legítimo, y con él, toda una familia había renacido de las cenizas del dolor hacia la luz de un futuro lleno de esperanza.